Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo, cotilleos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Qué gusto teneros de nuevo por aquí. Como siempre esperamos que estéis listos para un buen chute de noticias frescas y exclusivas. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, una relación que ha sido objeto de rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima pasión por parte de sus fans. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estamos aquí para contaros lo mismo de siempre. Hoy os traemos algo que, si es verdad, podría cambiarlo todo. Preparad las palomitas porque esto se pone interesante. En este vídeo vamos a analizar a fondo un momento que ha incendiado las redes sociales y que ha hecho que los fans de Almohadilla Anker pierdan la cabeza por completo. Hablamos de la supuesta declaración de amor de Kerem a Hande. Y lo más importante, la reacción épica de ella. ¿Fue real? ¿Fue una broma? ¿Un malentendido? Vamos a desgranarlo todo. Pero antes de empezar, como siempre, os pedimos un pequeño favor. Si os gusta nuestro contenido, si os mantenemos al día de todas las novedades del mundo del espectáculo y, sobre todo, si sois tan fans de Kerem y Hande como nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Su interpretación de Eda y Serkan traspasó la pantalla y la audiencia se enamoró perdidamente de su historia de amor. Tanto que pronto empezaron a surgir rumores sobre si esa química se extendía también fuera del set de rodaje. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores se confirmaron. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Los fans estallaron de alegría. Era como si el cuento de hadas de Eda y Serkan se hubiera hecho realidad. La pareja se mostraba feliz y enamorada, compartiendo momentos juntos en redes sociales y alimentando el sueño de sus seguidores. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y finalmente, la triste noticia se confirmó. Kerem y Hande habían roto. La decepción fue enorme. Los fans de Almohadilla Anker se sintieron devastados. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque se habló de diferencias irreconciliables y de presiones profesionales. Algunos allegados a la pareja apuntaron a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, donde cada movimiento era analizado con lupa y amplificado por los medios y las redes sociales. También se rumoreó sobre posibles celos profesionales, ya que ambos actores estaban en la cima de sus carreras y competían por proyectos similares. Sin embargo, ninguno de los dos llegó a confirmar estas especulaciones, manteniendo siempre un perfil discreto respecto a los motivos reales de la separación. Y aquí es donde entra en juego el vídeo del que vamos a hablar hoy. Un vídeo que ha resurgido de las cenizas de su relación y que ha reavivado la esperanza de muchos. Un vídeo que, si es cierto lo que parece, podría indicar que aún hay algo entre Kerem y Hande. El contexto es importante. Se trata de un evento público, una gala benéfica, donde ambos coincidieron. Hasta ahí, todo normal. Lo que llamó la atención fue un momento concreto. Un momento en el que, supuestamente, Kerem se acerca a Hande y le susurra algo al oído. La gala en cuestión era una de esas citas obligadas para la farándula turca, un evento repleto de estrellas, flashes y glamour. La presencia de Kerem y Hande, aunque individual, ya era noticia por sí sola, alimentando la curiosidad de los presentes y de los medios de comunicación. Ambos actores, conscientes del interés que generaban, se mostraron amables y profesionales, saludando a otros compañeros y posando para las fotos. Sin embargo, la tensión palpable en el ambiente era innegable. Aquí es donde empieza el debate. ¿Qué le dijo Kerem a Hande? Los expertos en lectura de labios se han puesto manos a la obra y, según sus análisis, Kerem le dijo a Hande algo parecido a te amo o te quiero. Imaginaros el revuelo. Las redes sociales estallaron con miles de comentarios, teorías y análisis del vídeo. Los fans de Almohadilla Anker se dividieron entre la euforia y el escepticismo,
tratando de encontrar la verdad detrás de las imágenes. Algunos incluso recurrieron a la inteligencia artificial para mejorar la calidad del vídeo y obtener una lectura más precisa de los labios de Kerem. La controversia se extendió rápidamente por todo el mundo, llegando a ser trending topic en varios países. Pero lo más interesante, sin duda, es la reacción de Hande. En el vídeo se ve claramente cómo, al escuchar las palabras de Kerem, Hande se sorprende, sonríe y, acto seguido, aparta la mirada ligeramente sonrojada. Una reacción que para muchos es la prueba definitiva de que aún hay sentimientos entre ellos. El sonrojo, ese pequeño detalle que no escapó a la vista de los más observadores, fue interpretado como un signo de nerviosismo y emoción, un indicio de que las palabras de Kerem habían calado hondo en el corazón de Hande. La sonrisa, por su parte, podría interpretarse como una señal de alegría y esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad de la ruptura. Pero, ojo, no todo el mundo está de acuerdo. Hay quienes piensan que todo es una interpretación errónea, que los expertos en lectura de labios se equivocan y que en realidad, Kerem le dijo a Hande algo completamente diferente. Incluso hay quienes creen que todo es un montaje para generar polémica y mantener a la pareja en el candelero. Algunos medios de comunicación sensacionalistas llegaron a especular con la posibilidad de que todo fuera una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos actores pudieran estar involucrados. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada por la mayoría, ya que no existían pruebas concretas que la respaldaran. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Kerem realmente le declaró su amor a Hande? ¿Pensáis que la reacción de Hande es genuina? ¿O creéis que todo es una simple coincidencia? Esta es la pregunta del millón, la que ha generado más debate y controversia entre los fans de Almohadilla Anker. Cada uno tiene su propia opinión y su propia interpretación de los hechos, basada en sus propias experiencias y en sus propias esperanzas. Analicemos la evidencia. Por un lado, tenemos el contexto. Kerem y Hande tuvieron una relación muy intensa y apasionada. Es posible que a pesar de la ruptura, aún queden rescoldos de ese amor. La intensidad de su romance, la conexión que demostraron tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, es posible que los sentimientos no hayan desaparecido por completo. Por otro lado, tenemos la lectura de labios. Si los expertos están en lo cierto, las palabras de Kerem son inequívocas. La lectura de labios, aunque no es una ciencia exacta, puede ser una herramienta valiosa para descifrar lo que se dijo en un momento dado. Si los expertos coinciden en que Kerem pronunció las palabras te amo o te quiero, la posibilidad de que así fuera es bastante alta. Y por último, tenemos la reacción de Hande. Su sorpresa, su sonrisa y su ligero sonrojo podrían indicar que efectivamente, la declaración de Kerem le afectó. La reacción de Hande, como hemos mencionado anteriormente, es la prueba más convincente de que algo ocurrió en ese momento. Su sorpresa, su sonrisa y su sonrojo son señales de que las palabras de Kerem no la dejaron indiferente. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo sea una simple interpretación. La lectura de labios no es una ciencia exacta y la reacción de Hande podría deberse a cualquier otra cosa. Quizás Kerem le dijo algo gracioso, o algo que le recordó a un momento compartido. Es posible que Kerem le estuviera contando un chiste, o que le estuviera preguntando algo sobre su familia. La reacción de Hande podría ser simplemente una respuesta a una conversación casual, sin ningún significado romántico. En definitiva, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que este vídeo ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Almohadilla Anker. Muchos sueñan con una reconciliación y ven en este incidente una señal de que aún es posible. La idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, felices y enamorados, es un sueño que muchos fans anhelan. La posibilidad de que este incidente sea el preludio de una reconciliación ha llenado de esperanza a la comunidad Almohadilla Anker. Y no podemos negar que la idea es tentadora. Imaginar a Eda y Serkan juntos de nuevo, pero esta vez en la vida real. Sería un final feliz digno de un cuento de hadas. Pero como siempre, la realidad suele ser más compleja. La vida real no es una serie de televisión, y las relaciones son mucho más complicadas que las que se muestran en la pantalla. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones.
Independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande seguirá dando que hablar. Su relación, su ruptura y este supuesto intento de reconciliación han capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Y nosotros, como buenos fans del salseo, seguiremos aquí para contároslo todo. La historia de Almohadilla Anker es una historia que ha cautivado a muchos, y que seguirá generando interés y debate en el futuro. Así que, resumiendo, hoy hemos analizado un vídeo que ha incendiado las redes sociales. Un vídeo en el que, supuestamente, Kerem Bürsin le declara su amor a Hande Erçel. Hemos visto la reacción épica de Hande, hemos analizado la evidencia y hemos escuchado diferentes opiniones. Al final, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Almohadilla Anker sigue viva y sigue generando pasión. La historia de amor de Kerem y Hande, real o ficticia, ha tocado los corazones de muchos, y seguirá siendo objeto de interés y especulación en el futuro. Y ahora, antes de despedirnos, queremos daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Nos encanta compartir estas noticias con vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Y por supuesto queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creéis que su historia ha llegado a su fin? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras teorías y vuestros análisis. Vuestra participación es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, os pedimos un último favor. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Es la mejor forma de demostrarnos vuestro apoyo y de animarnos a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto, compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que son tan fans de Kerem y Hande como nosotros. Y no olvidéis, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.